Mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente reunidos. Es un privilegio poder compartir la palabra nuevamente en esta tarde, en este día que es un día especial, el día de las Madres, y de antemano quisiera enviar mi caluroso saludo a todas las madres que nos escuchan, las madres que están viéndonos, las madres que tengo una madre que está aquí con nosotros en esta tarde, deseándole que el Señor continúe fortaleciéndolas y dándoles ese amor y sabiduría para poder seguir adelante en la palabra y en la guía de sus hijos. Sé también de madres solteras que son madres y padres en sus casas, que con esfuerzo, con amor y dedicación atienden a sus niños con ese mismo empeño y ese deseo de que por medio de las enseñanzas de la palabra también glorificar al Señor. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. En esta tarde vamos a continuar las enseñanzas que están un poco, diría yo, detenidas por lo que hemos venido viendo a través de este tiempo. Hemos traído esa palabra que nos ha fortalecido, nos ha hecho ver cómo estamos fuertes en el Señor. Hoy vamos a continuar también fortaleciéndonos en la palabra. Vamos a volver al libro de Mateo, donde lo dejamos hace ya casi un mes. Vamos a hablar acerca de lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje. Antes quisiera, para ponernos en la perspectiva de lo que estábamos la vez anterior, el Señor Jesucristo se encuentra hablando en Galilea, en una montaña, donde muchas personas le seguían, mayormente personas que venían de otros lugares, pero la fuerza élite de los líderes religiosos estaban allí presentes. Y Jesús se dirige al público en general, pero específicamente a los suyos, a sus discípulos. Jesús ha dicho que Él no ha venido a abolir la ley. Eso lo vimos desde el capítulo 5, Él comienza con este mensaje. Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. En toda esta sección, desde el capítulo 5, desde el versículo 17 en adelante, hemos visto cómo la ira, el adulterio, el divorcio, es un ejemplo de lo que Jesús habló y que Él hace énfasis precisamente relacionándose o haciendo claro lo que esto significa en relación con lo que las demás personas lo enseñaban y lo veían. Y Él dice en el versículo 20, que cualquiera que quebrante cualquiera de sus mandamientos, o sea, los que él ha venido hablando al respecto, así los enseñe, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo cumpla y así lo enseñe, este será grande en el reino de los cielos. O sea que lo que Jesús está mostrando es la justicia que los escribas y los fariseos tenían. Y es por eso que Él continúa diciendo que si nuestra justicia, la justicia de sus discípulos, no sobrepasa a la justicia de los escribas y los fariseos, los líderes religiosos, no entraremos al reino de Dios y su justicia, no entraremos al reino de los cielos. Y ahora en esta tarde es claro que lo que Jesús continúa diciendo en los versículos siguientes es todo un compendio de lo que ha venido diciendo. Así que para ello los invito al capítulo 5 de Mateo. Vamos a estar viendo de los versículos 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Y la palabra del Señor dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera,
ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Amén. Oramos, bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Padre Eterno, en esta tarde, reconociendo que tú eres el Todopoderoso, el Señor nuestro. En nuestra debilidad y en nuestra vulnerabilidad, Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiendo que tu poder, tu gracia nos fortalezca. En medio de esta exposición, Señor, te pido que me des la gracia, el favor y el denuedo para poder presentar este tema tan importante. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, que están atentos a tu palabra. Que también podamos escuchar, entender y aplicar lo que tú nos quieres decir por medio de este texto. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Este pasaje que acabamos de leer produce tres resultados. Primero, hay un grupo de personas que piensan que lo que son las promesas, los juramentos, los votos, es algo que ya está pasado de moda, que no se tiene en cuenta. Para otras personas consideran muy poco en interés el mandamiento que Jesús nos está ordenando, nos está comunicando en este pasaje. Pero para muchos y la gran mayoría de las personas, este texto es algo, o ellos lo entienden que es algo contundente, es una prohibición del Señor Jesucristo a jurar en absoluto. Es una prohibición total, que los cristianos no pueden jurar. Y esto también es asociado con el pasaje que nos habla Santiago, en Santiago 5:12, que él dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. O sea que pareciera que estos textos nos dicen a nosotros o nos muestran una prohibición absoluta a ejercer algún tipo de juramento bajo cualquier circunstancia. Y muchos cristianos lo leen y desde luego lo toman de esta manera. Pero lo que vemos a través de la Escritura es que muchos juramentos se hacían. Por ejemplo, vemos a Abimelech, el rey de Gerar. Este rey casi toma por mujer a Sara, la esposa de Abraham, porque Abraham había dicho por temor que ella era su hermana. Dios aparece a este rey y le hace manifiesto quién era ella, que no debería acercarse a ella. Entonces, este rey, Abimelech, se acerca a Abraham y él le dice en Génesis 21:22, Dios está contigo en todo cuanto haces. En el versículo 23, ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Hay otros pasajes también donde Saúl le pide a David en 1 Samuel 24:21, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. En el Nuevo Testamento vemos cómo Pablo juró. Pablo juró en 2 Corintios 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Dice, yo invoco a Dios. Esto es un juramento. Jesús testificó también bajo juramento cuando estuvo frente al sacerdote Caifás, Mateo 26:62. Dice la Escritura, y levantándose el sumo sacerdote, o sea, Caifás le dijo,
¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Este conjuro es apelar mediante juramento. Vemos también que incluso Dios juró. Dios juró. Hebreos 6:13 dice, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Cuándo fue esto? Cuando él le hizo la promesa a Abraham. Eso lo vemos en Génesis 22:16, que dice, y dijo, o sea, Dios a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, o sea, Isaac, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y hay varias declaraciones a través de la Escritura acerca de juramentos que hizo Dios por sí mismo. Y Dios hace juramentos, no porque Él no sea confiable, sino para que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Él, confiar nosotros en las promesas de Dios. Por eso Él hace estos juramentos. Entonces, cuando vemos estos versículos, ¿de qué entonces está hablando Santiago? Bueno, Santiago se está apoyando en las palabras que está diciendo el Señor Jesucristo en este pasaje de Mateo 5, del 33 al 37. Y dice Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Jesús vuelve una nueva vez. Esta es la cuarta vez que Él manifiesta ustedes han escuchado, pero yo os digo, habéis oído decir, Él no está criticando la ley. De hecho, en los versículos anteriores, las enseñanzas que vimos anteriormente, Él habló acerca de la ira en respecto de matar, Él habló acerca del adulterio, de las intenciones, de los pensamientos, de esos pensamientos lascivos del individuo. Él habló en el pasaje anterior acerca de lo que era también esto del divorcio. Pero entonces ahora, en realidad, lo que Jesús está exponiendo es las enseñanzas equívocas que estaban manifestando los rabinos y en lo que se apoyaban los escribas y los fariseos. Y Él dice, pero yo os digo, o sea, lo que yo les digo, esta es la manera en que ustedes pueden sobrepasar la justicia de estos escribas y fariseos y pueden heredar el reino de los cielos. Jesús corrige el entendimiento que tenían los rabinos y líderes religiosos y ahora Jesús se enfoca principalmente en el abuso de los juramentos por parte de estos escribas y fariseos. Él continúa diciendo lo que deben hacer sus discípulos en comparación con esta religiosidad y esta hipocresía que tenían estos líderes religiosos. Exteriormente estas personas parecían muy respetables, exteriormente parecían que fueran humanistas, que fueran personas espirituales, pero la realidad era que no era así. La gran mayoría de los rabinos en los días de nuestro Señor Jesucristo tenían un concepto muy flexible acerca de lo que era el divorcio, como lo vimos anteriormente, pero también habían desarrollado un concepto muy permisivo acerca de los juramentos. Habían ideado métodos inteligentes para hacer que ciertos juramentos que ellos hacían a las personas no se cumpliesen. ¿Cómo podríamos esperar entonces nosotros? Esto llevó a las personas a hacer juramento por cualquier tipo de cosas, por objetos, por otras personas, para tener una salida en caso de que no se cumpliese su palabra. Ellos se excusaban con el hecho de no usar el nombre del Señor, pervirtiendo de hecho el tercer mandamiento, porque según la costumbre de ellos es que no podían mencionar el nombre del Señor. Y el tercer mandamiento de Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Y esto enseña a no blasfemar el nombre de Dios, a no usarlo de una manera que no traiga gloria a Él. El decir que no empleamos el santo nombre de Dios si no es con el fin de que traigamos gloria a Él. O sea que, como vimos en los versículos anteriores, Jesús había corregido el entendimiento que tenían estos líderes religiosos acerca del sexto y séptimo mandamiento del Decálogo, y ahora, en este habéis oído que fue dicho, no es una cita directa de ningún pasaje bíblico del Antiguo Testamento, sino que es con respecto a los juramentos. Jesús nos enseña a nosotros lo que Dios habla sobre este tema. Y aquí comienza lo que es verdaderamente entender lo que Jesús está hablando en estos versículos acerca de los juramentos. Él dice, esta frase, no perjurarás. Y la palabra perjurar significa no jurar falsamente. No jurar falsamente. Es de hecho la forma en que lo traducen algunas versiones de la Escritura. Y esto suena como cuando el Señor le dijo a Moisés, y Moisés replica esto en los 5 libros del Pentateuco, y él en Levítico dice, Levítico 19:12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. La Biblia considera entonces, cuando vemos estos pasajes, algo que es verdaderamente serio el jurar. Algo serio. El jurar es algo serio. Jesús está manifestando también lo dicho en Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligado con su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. O sea que en el Antiguo Testamento vemos cómo este asunto de jurar era algo que debía cumplirse. Y este tema es un tema muy importante porque en la sociedad en que vivimos, y de hecho lo vemos también con estos fariseos, cuando la deshonestidad y la ruptura de votos se ha convertido en una parte aceptada en nuestra cultura, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hoy en día la mayoría de las personas mienten. Hoy en día las personas utilizan métodos para sacar excusas cuando les conviene. Y si no, ni siquiera les importa si alguien piensa mal de ellos. Se ha convertido esto en estas circunstancias. Ya no hay respeto. Aquí dice el Señor, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es un juramento o un voto? Bueno, un juramento o voto es lo mismo. Y eso está unido al testimonio o la promesa que alguien hace para cumplirlo en el futuro, para hacer algo en el futuro. Y jurar en términos bíblicos significa pronunciar una declaración solemne con un llamado a Dios como testigo de la verdad que se está afirmando. Es un llamado a Dios para ponerlo a Él como testigo de esa verdad que nosotros estamos comunicando. Hebreos 6:16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. El juramento para confirmación. Nosotros vemos en nuestros tribunales personas que están a punto de testificar, ellos ponen su mano sobre la Biblia. ¿Y cuál es la pregunta que nos hacen? ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Eso es lo que nos dicen a nosotros cuando vamos a dar un testimonio en la corte. Y el punto de jurar en tales situaciones es reforzar esa verdad que nosotros estamos diciendo, invocando a Dios como testigo. Y de hecho, que Dios también está en la autoridad
de castigar a aquella persona que lo que está diciendo es falso. De eso se trata. Eso se trata. Eso es lo que vimos en el versículo 19, en el capítulo 19, 12 de Levítico anteriormente. Hay un catecismo de Heidelberg que se llama, y ellos dicen acerca de lo que es un juramento. Ellos dicen, el legítimo juramento es una invocación a Dios, por la cual se le pide al único que ve los corazones, sea testigo de la verdad y castigue si el juramento es falso. O sea que cuando nosotros hacemos votos o hacemos juramentos, nosotros estamos poniendo a Dios como testigo y Dios espera que nosotros cumplamos esos juramentos, esas promesas, esos votos, como el juramento, los votos que se hacen en el momento del matrimonio. Estamos poniendo a Dios como testigo de que nosotros como hombres vamos a amar a nuestras esposas, que nosotros vamos a estar unidos en medio de cualquier circunstancia, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Esos son votos que se hacen. Esos son juramentos y estamos poniendo a Dios como testigo. Y Dios espera que se cumplan. Pero lamentablemente hoy en día vemos que se pasa desapercibido, ni siquiera se tiene en consideración, como decía inicialmente, lo que la palabra nos está diciendo, la seriedad de esos votos. ¿Y por qué los seres humanos necesitan hacer juramentos o votos? Esto es una buena pregunta. ¿Por qué? Precisamente por el pecado. ¿Por qué? La Biblia dice que toda la humanidad es mentirosa, Salmo 116, 11. Y no es solamente porque todas las personas digan mentiras, sino porque todos somos propensos a torcer la verdad e inventarnos una salida cuando vemos que las cosas llegan a una situación y nosotros no podemos cumplir esas promesas. Esa es la realidad humana. Y lamentablemente se hacen juramentos para asegurar a otros de nuestra confiabilidad, porque ya no hay confianza entre las mismas personas. Ya no se tiene esa tranquilidad para usted creer o apoyarse en lo que una persona le está diciendo. Eso sucede. Al hacer un juramento o voto en el nombre de Dios, estamos diciendo que nuestras palabras están o son tan veraces que estamos dispuestos incluso a sufrir el juicio de Dios si lo que estamos diciendo nosotros es falso. De eso se trata. Incluso si ningún hombre ve que fallamos, si no es visible delante de otras personas que lo que prometimos no se pudo cumplir, de todas maneras le estamos fallando a Dios. Somos responsables. Los juramentos y votos en sí mismos no establecen una verdad, sino que dan testimonio de la intención de la persona que va a cumplir esa promesa. Un juramento manifiesta la intención de cumplir la promesa. Si se rompe un voto, entonces se demuestra que lo que se juró fue falso. Se demuestra que la persona fue incapaz de cumplir lo que prometió. Es una verdad. La verdad de que Dios hará responsables a quien violen sus votos sagrados permanece en cada una de estas personas. Es lo que vemos como leímos en Números 32. Entonces, viene el Señor nuevamente y en Mateo 5:34 dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Dios está en el cielo, Él está allá, ese es el trono de Él, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Dios está en los cielos, pero Él gobierna sobre la tierra. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Esa es la ciudad donde el Señor se manifestó, donde Él hizo las promesas, donde Él estuvo andando de día con su pueblo y en la noche en columna de fuego cuando iba en el desierto. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello.
como aquellas personas que acostumbraban a jurar, no, yo juro por la tumba de mi abuela. No, pues que yo juro por tal y cual cosa. Yo juro por cualquier cosa que se le ocurriera. No, eso no es correcto. Eso precisamente es lo que prohíbe Jesús. Porque los rabinos habían desarrollado un sistema completo de fórmulas diferentes que iban más allá de las escrituras. Esto se había convertido en algo que eran tradiciones humanas. Ellos juraban por el cielo, la tierra, Jerusalén, el templo, el oro del templo, e incluso sobre su propia cabeza. Y esto no venía de la palabra de Dios. Todo el propósito de este diferente sistema de juramentos era poder hacer estas promesas para que se rompiesen. Lo hacían intencionalmente. Ellos sabían que, como la mayoría de estas tradiciones hechas por el hombre, esto les daba a ellos la capacidad para poderse zafar fácilmente. Y como tal, todos estos líderes religiosos, todo el mismo pueblo, hacían lo mismo. Los rabinos podrían hacer grandiosas promesas que la gente esperaría que se cumplieran, pero con esa sofisticada imagen rabínica, ellos simplemente podrían romper esas promesas por el tiempo, pensando que no habían violado el 9º mandamiento. Ellos incumplían, ellos eran muy fácil. Y eso es característico y posiblemente no es coincidencia que usted también conozca a alguien que actúe de esta manera. Ahora Jesús les hace ver a los escribas y los fariseos que con sus costumbres respecto al juramento estaban violando el 9º mandamiento. Estaban violando el 9º mandamiento, estaban violando el 3er mandamiento, estaban usando incluso el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque prometían y no cumplían. Ellos prometían por el templo, pero como dice la palabra, el templo manifestaba también la presencia de Dios. O sea que cualquier cosa que ellos estuvieran jurando, así fuera por esas cosas que ellos pretendían reemplazar por el nombre de Dios, de todas maneras estaban siendo vistos como culpables. El 9º mandamiento dice, Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nosotros siempre escuchamos decir de este 9º mandamiento, no mentirás. Pero esto es lo que nos dice la Escritura, no harás falso testimonio. Falso testimonio, desde luego, es emitir una opinión falsa respecto a una persona, al prójimo, a las demás personas. Mentir es una abominación a Jehová. Eso es lo que nos dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son una abominación a Jehová. El testigo falso no quedará impune, sino que recibirá castigo. Proverbios 19:5. Dios destruirá a todos aquellos que hablen mentira. Salmos 5:6. Todos los mentirosos que no se arrepienten serán arrojados al infierno, lo que nos dice Apocalipsis 21:8. Pero entonces, ¿qué es el fundamento del juramento? Que los juramentos sí se deben hacer, pero se deben hacer en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Los juramentos se hacen por un ser supremo. Y cuando hablamos de juramentos, si yo juro por mi abuela yo la amo y para mí era grande, admirable, pero ella no es un ser supremo como Dios. El mandamiento se hace por un ser supremo que es testigo de lo que yo estoy diciendo, un ser supremo que tiene la capacidad de ser responsable en el sentido de que emite un juicio si yo lo que estoy diciendo es falso. El Señor, por medio del profeta Isaías, dijo en Isaías 65:16, el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará. Por el Dios de verdad jurará. Cuando Dios juró, Él no podía jurar por nadie más supremo que Él, porque no existe. Cuando Dios juró, Él juró ¿por quién? Por sí mismo,
por sí mismo. Jesús reprendió a los líderes religiosos precisamente por el abuso de los juramentos. Él les dijo en Mateo 23:16, hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? 21, el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Jesús les está diciendo a ellos, cualquiera de estos juramentos que ustedes creen que pueden abolir, que ustedes pueden no cumplir, que ustedes pueden hacerse tranquilos y salirse por la tangente, Dios los va a juzgar por ello. Y la razón de las palabras de Jesús, vuelvo y repito, es que los judíos del primer siglo sabían que los juramentos hechos en el nombre de Dios eran inviolables. Ellos sí entendían esto correctamente. Ellos cuando estaban jurando por otras cosas, ellos lo hacían con el propósito de escabullirse. Pero es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes están jurando por el templo y creen que no pasa nada. Ustedes están jurando por el oro del templo y creen que no pasa nada. Por eso les dice, Dios está en todo lugar. Ellos hacían juramentos y votos por algo diferente, porque podían violarlos de tal manera que para ellos no estaban blasfemando el nombre de Dios, pero sí lo estaban haciendo. Y aquí el punto es que nuestro Señor no está diciendo que no se debe jurar, absolutamente no. Él no está diciendo esto de ninguna manera. Al contrario, Él nos advierte acerca de no hacer juramento en cosas cosas creadas, sino que los juramentos deberían hacerse en el nombre de Dios. Y Él espera que los votos, los juramentos, las promesas que nosotros hacemos en el nombre de Dios, los cumplamos. Y si no, que no juremos, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Si una persona es una palabra correcta, una persona intachable como existía en los tiempos antiguos, la palabra era suficiente. No había necesidad de una firma. Pero ¿qué sucede hoy en día? Las personas necesariamente tienen que solicitar a la otra persona con quien están haciendo alguna transacción, están haciendo algún contrato, están haciendo, así sea, alguna afirmación, un acuerdo, por favor póngamelo por escrito, porque es muy fácil las personas salirse por la tangente. En el sistema judicial, si usted no lleva algo firmado que corrobore lo que se arregló y no se cumplió, usted no tiene nada, usted no pierde, usted no gana nada, todo lo pierde. Pero cuando una persona, su sí es sí y su no es no, esta es una persona que es confiable. Es lo que dice el Señor, Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y el punto de esto que está diciendo el Señor Jesucristo aquí sobre los juramentos y los votos es su propósito de enfatizar a las personas que se debe decir la verdad. Que se debe decir la verdad. El Señor Jesús y Santiago enseñan que es mejor no jurar que hacer un juramento sin tener la intención de cumplirlo. Porque las personas pierden credibilidad. Entonces, ¿cuál es el último recurso que tienen? Hombre, ayúdame en tal cosa, préstame tal. No, pero es que tú no me das confianza. Te lo juro que te voy a pagar. Y eventualmente esta persona ni ese juramento cumple. Es lo que sucede, la desconfianza, la falta de integridad. Y lamentablemente muchas personas incluso que se dicen ser cristianas. Jurar por algo que usted cree que puede romper sin ninguna consecuencia, eso es no honrar el nombre de Dios. El propósito de esto entonces es que nosotros como cristianos debemos decir la verdad. David dice en el Salmo 15:4, Dios honra a el que aún jurando en daño suyo
no por eso cambia. Una persona que se sostiene en su juramento, así para cumplirlo él tenga que sobrepasar algunas consecuencias personales que incluso le produzcan daño, pero no cambia. Esta persona mantiene su juramento, lo que prometió, a pesar de que hayan surgido circunstancias que podrían hacer que este juramento fuera desventajoso para él. O sea que en Mateo 5:33 al 37, Jesús está enfocándose en el abuso de los juramentos. Y en este aspecto, Jesús siempre se enfoca en las intenciones del corazón. Del corazón. Y no se deja engañar cuando hacemos una promesa de una manera en que más adelante nos podemos excusar, podemos tener una salida y no la cumplimos. Por lo tanto, debemos examinar nuestros corazones cuidadosamente antes de hacer una promesa. Ten en cuenta si puedes cumplir esa promesa, si tienes el tiempo disponible, si tienes la disponibilidad para atender a ciertas cosas que tú ofreces que vas a hacer. Hay que tener en cuenta todo eso. Debemos dejar que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero por todas las circunstancias debemos hacer el mayor empeño de cumplir nuestra palabra. Eso es lo principal, cumplir la palabra que hemos empeñado. Los juramentos y votos deben reservarse solo para ocasiones de gran importancia y significado duradero. No por bobadas. Te voy a llamar, te juro que te voy a llamar a las 6 de la tarde. Te voy a llevar un helado, te lo juro. Esos son juramentos que definitivamente no tienen sentido. Están utilizando algo que no tiene peso para cumplir. En todos los casos, vuelvo y repito, debemos decir la verdad, cumplir. Si decimos sí, que sea sí. Si decimos no, que sea no. Sí, pero que tal vez no creo. Sí, voy a tratar, pero lo que pasa es que voy a pensarlo. No, sí o no. Pero no empezar a titubear. No, que tal cosa. No, pero déjame, yo lo pienso. Tal vez. No. Ser serios, ser directos, ser correctos. Pensar antes de hablar. Jesús da una razón de por qué hablar la verdad es crucial y necesario. Él dice, vuestro hablar sea sí, sí, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Qué está diciendo ahí? Esta palabra mal es la palabra maligno. La palabra poneros en el griego. Es un adjetivo que se usa como nombre de Satanás, como el malo. O sea que lo que está diciendo Jesús aquí es que faltar a la integridad de nuestras promesas nos hace cómplices, nos hace cercanos a la familia de aquel que es el padre de mentiras. Eso es lo que está diciendo claramente aquí. Jesús dijo una vez en Juan 8:44, hablándole a los fariseos precisamente porque lo querían matar. Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él los pone en esa categoría de hijos del diablo. Y así mismo está hablando con respecto a los que mienten, a los que no cumplen sus promesas. Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que Jesús está diciendo, hablen verdad, cumplan lo que promete. Por cada palabra ociosa que los hombres pueden hablar, darán cuenta de ello en el día del juicio. Lo que nos dice a nosotros Mateo 12, 36 y 37. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. En conclusión, entonces, Jesús enseña
que nosotros como cristianos debemos decir la verdad, que si decimos sí, siempre debe significar sí, y que si decimos no, siempre debe significar no. Pero desafortunadamente, el estado de algunos cristianos que se dicen ser nacidos de nuevo, hoy en día son tan poco serios a sus promesas y se ven incluso en la categoría de las personas seculares e incluso los paganos que están a su alrededor. Por lo tanto, debemos prestar atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos está diciendo aquí en estos versículos del 33 al 37 y aplicarlas a nuestras vidas. Es importante que tomemos tiempo y seamos muy cuidadosos antes de aceptar algo. No se comprometa más allá de sus capacidades. No debemos hacer promesas descuidadas que no seamos capaces de llevar a cabo o que después no podamos cumplir. Hay personas que lo hacen hasta con buena intención. Yo no estoy diciendo que todas las personas puedan hacer este tipo de promesas con la intención de romperlas, no, sino que son personas que no tienen tiempo, incluso para sus propias situaciones, y se comprometen más allá de lo que pueden hacer. No, analicemos esto. El Proverbio 21-23 dice, el que guarda su boca y lengua, su alma guarda de angustias. Usted se compromete a veces a cosas que después está sufriendo, está padeciendo, está a gatas, como decimos nosotros, para poderlas cumplir. El corazón del justo piensa antes de responder, dice Proverbios 15-28. O sea que debemos tener en cuenta la naturaleza seria cuando hacemos un juramento o promesa. Por lo tanto, no rompamos las promesas que hacemos, no las rompamos. Esto es necesario porque vivimos en una cultura donde las promesas y los votos pareciera que no significaran nada, que es como cualquier cosa que decimos. Cuando la mayoría de las personas se casan hoy en día, hacen un voto, vuelvo y repito, hasta que la muerte los separe. Esto es algo serio, que esto es algo para toda la vida, pero se ha vuelto como una costumbre, como algo que se recita sin tener en cuenta la magnitud de lo que se está diciendo y precisamente delante del Dios Todopoderoso que está en medio de ese matrimonio, que está siendo testigo de ese matrimonio. Esto se ha convertido más en una tradición que en una realidad el hacer los votos en el matrimonio. No nos juntemos con personas mentirosas en negocios, en cuestiones sentimentales. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, cuando se rompe un vínculo de esos, te vas a ver involucrado casi en las mismas circunstancias o en la misma categoría de aquel que incumplió. Porque cuando se incumple una sociedad, los que están viendo desde afuera, ellos ven que ninguno de los dos tuvo la capacidad de sostenerse o mantenerse en ese pacto que habían hecho. Eso es un pacto. Precisamente los pactos se llevaban a cabo mediante juramentos y pactos eran serios. Pactos eran serios. No escuchemos lenguas mentirosas. El Señor dice en Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. La mejor manera de representar a Jesús siempre es hablando la verdad, dejándonos de mentiras, de medias verdades, porque las medias verdades son en la misma categoría de las mentiras. Si no estás seguro de algo que te dicen, no lo repitas. Si te envían esos mensajes que hoy en día están por todas las redes sociales, mensajes que no son ni siquiera confiables, no son verificables, y tú los estás replicando para todas las personas, tú te estás haciendo en esa categoría de mentiroso. Mensajes que no tienen sentido, cosas exageradas, cosas que no se pueden verificar, mensajes propagandistas que no vienen de fuentes serias y no se pueden verificar. Si estás asociado con este tipo de mensajes,
Después entonces, si está mandando estos mensajes que no tienen sentido, que no se pueden verificar, que no dicen algo serio, ¿cómo entonces después vas a mandar un mensaje de Jesús? ¿Con qué seriedad la gente va a apreciar lo que estás enviando si estás mandando tonterías? Otra cosa que debemos hacer es no exagerar ni dramatizar cuando estamos hablando para que otras personas nos crean. Personas que hacen drama, sí, para que les crean, porque como lamentablemente no se tiene esa confianza, personas que exageran, lloran, dramatizan, hacen todo lo posible para que lo que ellos están diciendo pues se tome en el sentido serio o que es verdad. Cuando nuestras palabras sean sí, que sean sí, cuando sean no, no. Hermano, yo estaba orando por usted. Yo voy a orar por usted. Dice eso, llega el momento de oración, ni siquiera le pasa por la mente. Cosas que se están diciendo sin sentido. Cosas que están pasando y pareciera que son simples, pero es una realidad que muchas veces sucede. Muchas veces sucede. ¿Crees que la respuesta a esto sería entonces no comprometerte con nadie, no hacer nada, no hablar, quedarme callado, no involucrarme en ningún asunto, porque pues mejor para qué me meto si no voy a cumplir? No, esto tampoco quiere decir que te aísles, que te pongas una cinta en la boca. Esto quiere decir que cuando hables, hable la verdad. Que si te vas a comprometer en algo, comprométete de acuerdo a tus capacidades. Comprométete en aquello que sí puedes hacer. Esa es la realidad. Cada vez que hablemos, debemos tener en cuenta que siempre estamos bajo la atenta mirada del Señor Jesucristo. Jesús, en el libro de Mateo, solamente aproximadamente 56 veces menciona la palabra de cierto os digo. Solamente en Mateo. Porque el Señor todo lo que decía era verdad. El Señor Jesucristo no solamente lo que decía era verdad, sino que Él es la personificación de la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús es la personificación de la verdad. Jesús dice que nosotros tenemos el Espíritu, nos dejó el Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad, Juan 16:13. Entonces debemos vivir y hablar la verdad en todo momento. Este es el mensaje para nosotros mismos. Este no es un mensaje para, esto le cae bien a mi hermano, esto le cae bien a tal persona. No, este es un mensaje para que las palabras que está diciendo Jesús las tomemos para nosotros mismos. Que Dios permita que nosotros hablemos solamente verdad con amor y ser testigos de esa verdad en el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Y finalmente, Dios juró en su ira. Él le dijo al pueblo israelita, jurando, no entrarás en mi reposo. Precisamente por esa rebeldía, por esa crítica de ellos hacia Dios, inicialmente hacia Moisés. Ellos se quejaron todo el tiempo en el desierto. Sí, como el Señor nos trajo aquí a que nos muriéramos de hambre, como el Señor nos trajo aquí que nos muriéramos de sed. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá estábamos mejor, allá teníamos mejores cosas. Y en una ocasión, precisamente, en el libro de Números 14:1, toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Esta gente se quejó. ¿Y qué hizo Dios? Dios sí les mandó castigo. Él dijo en el número
capítulo 14, 26 de Números, versículo 29, él dice, pero desde el 26. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que a mí se quejan. Y dice aquí el Señor hablando, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Versículo 30, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra de vosotros, que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Dios juró castigar a este pueblo que se quejó contra Dios. Y de hecho, esa generación toda quedó en el desierto. Una generación que no entró en la tierra prometida por su rebeldía. Pero esta oferta de entrar a la tierra prometida está para aquellos que escuchan la voz de Dios, para aquellos que disponen su corazón para Él. Esta oferta de entrar a esa tierra prometida, que esta tierra prometida es precisamente lo que Jesús habla respecto al reino de los cielos. Esto está para ti que no conoces, que no has venido a los pies del Señor, que no te has arrepentido, que reconozcas tus pecados, que reconozcas tu culpa, que puedas venir en humillación delante de Dios, clamando a Él por perdón, abrazando a Cristo, el único mediador, el único que puede castigar tus pecados en la cruz y darte su justicia para que seas salvo. La oferta de entrar en la tierra prometida está para aquellos que escuchan la voz de Dios y se disponen en su corazón para Él. Es lo que dice el libro de Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí está. Dios juró y las promesas de Dios, los juramentos de Dios se cumplen. Pero aquí está, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hablemos verdad. Dejemos la mentira. La mentira es algo que está condenado en el Decálogo, el mandamiento número 9. Como hijos de Dios, como pequeños Cristos, el representante de la verdad, que todo lo que digamos nosotros sea verdad, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti, Padre, reconociendo que nos falta para llegar a la estatura de la verdad que está representada en Cristo, a la verdad personificada en Cristo. Prometemos y no cumplimos, decimos y no hacemos. Nos iniciamos en un proyecto y no lo terminamos. Tal vez a veces no con la intención de prematuramente terminar aquello que hemos iniciado, pero en nuestras abundantes obligaciones que tenemos, fallamos y muchas veces no te representamos bien, Señor. Perdónanos, Padre. No tenemos excusa, la verdad. Anhelamos glorificarte a ti, Señor. Y deseamos que en nuestro corazón, de nuestros labios, solo fluya verdad. Obviar incluso aquellas mentiritas, aquellas mentiras que parecieran no tener importancia. Que podamos ser unos dignos representantes tuyos, Señor. Que hablemos verdad. Que nuestro sí
sea sí, que nuestro no sea no. En este momento, precisamente en que nos encontramos en tantas circunstancias, Señor, en que por esta enfermedad, esta pandemia que se ha presentado, nos vemos puestos en muchas circunstancias que aún en medio de este momento podamos sostenernos en la verdad, Señor. Que podamos seguir adelante, haciendo manifiesto con nuestro testimonio y con nuestra vida el Evangelio que hemos recibido gratuitamente por parte de Cristo. Que podamos dignificarte a ti, Señor. Que podamos glorificarte en cada uno de nuestros dichos, expresiones, promesas, votos, juramentos. Porque entendemos que tú eres testigo en cada una de estas cosas como Dios omnipresente y omnisciente. Reconociendo también que estamos en la obligación de cumplirlas, porque tú también estás en la capacidad y el derecho de disciplinarnos en caso de que no las cumpliéramos. Guíanos, Señor. Danos ese Espíritu Santo que tenemos en nosotros, pero que nos avive cada día de nuestras vidas. Dice al honor y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga siempre. Feliz día para las madres.